¿Qué tal, chavos? Buen día. Espero que se encuentren bien en sus hogares. Espero que se la hayan pasado bien este fin de semana. Ahí con sus mamás, que las hayan felicitado, que les hayan dado muestras de cariño, de lo importante que son para ustedes en su vida. Hoy vamos a compartir la materia de español para tercero de secundaria. Mi nombre es el profesor Ángel Flores Almeida. Vamos a continuar con el tema referente a lo que es la historieta. Pero no sin antes quiero dejarles una pequeña reflexión. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Bueno, ¿cuál es la recomendación en esta reflexión? Que debemos aprovechar bien el tiempo. ¿Qué debemos hacer? Asignar momentos para realizar cada cosa o actividad. Dar mayor importancia y tiempo a las cosas que traen beneficios hacia nuestra vida. Si nosotros organizamos nuestro tiempo, todo lo podemos hacer. Podemos hacer nuestras tareas, podemos hacer nuestros quehaceres en la casa si las ayudamos a nuestros padres, y podemos hacer también nuestros pasatiempos, lo que nos gusta a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Organizar bien nuestro tiempo, asignarle tiempo a cada cosa, y vamos a obtener mejores resultados. Entonces, para entrar ya de lleno al tema, vamos a hacer una pequeña oración dándole gracias a Dios porque este día nos ha guardado, porque Él ha sido bueno. Entonces yo te voy a invitar a que, si ahí en tu lugar gustas cerrar tus ojos o inclinar tu cabeza para orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte a ti gracias porque has sido bueno. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de tener a nuestras familias. Gracias por este tiempo que pudimos convivir con nuestras mamás. Te pedimos en este día que tú seas quien bendiga a cada una de nuestras familias, Padre, que tu paz llene cada corazón, que todo temor se disipe de esta contingencia, Señor. Y en este día queremos pedirte sabiduría e inteligencia para, Señor, poder llevar a cabo y entender la clase del día de hoy referente a la materia de español. Queremos que tú nos guíes en este tiempo, y queremos darte gracias a ti por todo lo que tú has sido en nuestras vidas, porque hasta el día de hoy podemos decir que tú nos has cuidado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chavos, vamos a continuar con el tema que es referente a la historieta, al cómic y a la manga, que algunos piensan que es lo mismo, y podríamos decir que a grandes rasgos sí es lo mismo, pero tiene algunas pequeñas variaciones, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Algunas de las características a grandes rasgos de cada uno, cómo se elabora y algunas pequeñas diferencias. Entonces, para este punto nosotros ya conocimos lo que era el concepto de la historieta. Vimos algunos de los recursos visuales utilizados en ella, como son los recuadros o viñetas, que es donde se ponen las escenas o las situaciones que los personajes están realizando. Los globos también, los textos escritos, los dibujos, los colores y la calidad de los trazos, qué significan, los tamaños de las figuras y de las letras, así como su ubicación en el espacio del dibujo. Que cada uno de estos recursos agregan valor o significado a nuestra historieta. Y podemos ver también que tienen diferentes temáticas, como policíacas, románticas, ciencia ficción, etc. Y el día de hoy también vamos a ver que las historietas nos pueden servir como fines educativos, ya que tal vez alguna vez ustedes han visto o las han encontrado en lugares como los hospitales, centros de salud, escuelas y oficinas. Estos elementos son usados para reflejar temas como, por ejemplo, la importancia de las vacunas en los hospitales, prevención de enfermedades en algunas clínicas, limpieza personal en algunas campañas en escuelas, de una sana alimentación también, etcétera. ¿Por qué son utilizados? Porque sabemos que la historieta es una historia breve, llamativa. ¿Por qué? Porque tiene imágenes, tiene dibujos, tiene colores, y podemos aprender también de una manera simple, no solamente leyendo, ya que algunas de las personas pues se les hace muy tedioso leer, a veces mucha información, pero ya por medio de dibujos o representaciones gráficas pues ya se nos hace más fácil o nos llama la atención el contenido que estamos leyendo.
Bueno, vamos a hablar un poco del cómic, que también se le conoce como tira cómica. Dice que este nace y se desarrolla al mismo tiempo que el periodismo durante el siglo XIX. Estados Unidos es el principal productor e innovador en el terreno del cómic, o sea, ahí nace el cómic en Estados Unidos. Uno de los primeros cómics fue Betty Boop, que vemos en la imagen de arriba, de color rojo. Los primeros cómics se representaron por medio del periódico, ahí se fueron desarrollando, se les fue agregando más historia o narración. No es como los conocemos el día de hoy. Con el paso del tiempo fue cuando ahora sí sale el comic book que aparece. Se trataba de un libro de color que recolectaba las aventuras de superhéroes, que es que a la mayoría les gusta. En 1938 sale el primer cómic de superhéroes, mejor conocido como Superman. Entonces, como cultura general, el primer cómic que se imprimió fue el de Superman, que se puso a la venta, a distribución. Ya sea de su agrado o no, ya ustedes tendrán su superhéroe favorito, pero el primero que se realizó, que salió a la venta, fue el de Superman. Ahora vamos con el manga japonés. Este significa dibujos irresponsables. Su creación se le atribuye al artista del siglo XVIII, Hokusai. Se hicieron populares después de la Segunda Guerra Mundial. A diferencia del cómic, el manga no utiliza color, sino que es en blanco y negro. A los dibujantes o artistas se les conoce como mangakas y sus dibujos son más simples. Se centra más en la narración y el diseño de sus personajes. Como podemos ver en la imagen de abajo, no utiliza color como el cómic en sus primeras ediciones. Sabemos que también las imágenes o recuadros a veces son más largos también debido al texto que maneja el manga japonés. Aquí en esta siguiente lámina puse algunas diferencias para separar lo que es la historieta, el cómic y el manga. Por ejemplo, la historieta tuvo su origen en Estados Unidos en el siglo XIX. Se puede utilizar para fines educativos y como lo vimos en otro video que también tiene otras temáticas. Dice que requiere de pocas viñetas o recuadros porque es corta, es sencilla. No necesita una secuencia cronológica porque podemos hablar de un tema en específico y terminar el tema ahí. Los dibujos generalmente son humorísticos, son chistosos y los elementos narrativos son cortos, o sea, no hay mucho diálogo, mucha narración. Por ejemplo, en el cómic también tuvo su origen en Estados Unidos en el siglo XIX. Dice que necesita una secuencia cronológica. ¿Por qué? Tal vez ustedes que si han leído algunos cómics de superhéroes, pues estos tienen una secuencia en su historia, a veces desde el origen de cómo surgió el personaje y qué le va sucediendo a lo largo de su vida. Entonces, cada cierta fecha, por ejemplo, puede ser cada mes o cada 15 días, sale un ejemplar referente o con la continuación de la historia de ese personaje. A diferencia también de la historieta, los cómics son más largos. Por ejemplo, una historieta puede ser una sola lámina, una sola imagen grande. Y el cómic puede llegar hasta tener de 15 a 30 páginas. Los dibujos, a diferencia de la historieta, son más artísticos, son más elaborados. Los diálogos son un poco más extensos, más serios. Y se le da mucha importancia a los colores. Por ejemplo, aquí el manga japonés, pues ya sabemos que se originó en el siglo XVIII. También como el cómic utiliza una secuencia cronológica rígida, ya que es una de sus características, o sea, tiene mucha historia, tiene mucha narración, pero a diferencia del cómic y de la historieta, sus primeras ediciones son en color blanco y negro, lo cual para mi gusto lo hace un poco menos llamativa, pero los artistas intentan proyectar la personalidad de los personajes. Sus dibujos no son tan artísticos, sino que le quieren dar cierta característica a cada uno de ellos. No sé si ustedes las han visto, la forma de dibujar las caras en algunos mangas pues son muy redondas, los ojos muy grandes. Y por ejemplo, algunos iconos de manga que yo conocí, que me tocaron, que aún todavía son muy famosos,
pues ya conocemos el Dragon Ball, los Caballeros del Zodiaco, que son los que yo recuerdo que eran un boom cuando yo estaba un poco más joven. El que tenía de esos, pues era el chavo que tenía la onda. Pero por ejemplo, ahora para ustedes se les hace más sencillo acceder a cualquier tipo de estas historietas, ya sea en cómic o en manga o en una historieta sencilla. ¿Por qué? Porque ya tenemos acceso a la red. Entonces con un simple clic y lo ponemos en un buscador y ya nos puede dar información de cada uno de ellos. Y ahí podemos ver cuál es el que nos gusta a nosotros de una manera más sencilla, ya que antes, por ejemplo en mi tiempo, pues conseguir un manga era muy difícil porque no había tanto auge de y luego aparte era la traducción del japonés al español. Pero ahora con la tecnología que ha ido avanzando más, pues la accesibilidad a cada uno de ellos pues es más sencilla, es más rápida. Y por ejemplo en la siguiente imagen, aquí tengo un ejemplo de cada uno de ellos. Podemos ver la diferencia de cada uno de ellos en las imágenes. Los elementos o recursos visuales son los mismos que vemos, por ejemplo los globos, los recuadros, los textos. Ya sabemos que se utilizan los dibujos, pero aquí vemos la diferencia del manga, el color del manga, al color del cómic, al color de la historieta. Si se fijan, los dibujos de la historieta son más simples, son más sencillos, hasta parecen de una manera más infantil. ¿Para qué? Para que su comprensión sea mejor, para que todos lo podamos comprender. Por ejemplo, en el manga también hay un tipo de manga que se utiliza solamente para adultos. Hay un manga que es versión para adultos y en los cómics pues hay para todas las edades. Hay de todos los gustos, hay cómics desde superhéroes muy padres y hasta villanos muy sangrientos, muy bañados, como les dicen ahora ustedes los chavos. Entonces hay gusto para todos. Y aquí vemos una pequeña representación de cada uno de ellos, ya sea al que a ustedes les guste mejor. Y ya nada más, chavos, para despedirme, pues les quiero dar gracias por su atención. No sin antes despedirme y darles algunas recomendaciones que tenemos que llevar a cabo en esta contingencia. Ya sabemos que si estamos en nuestra casa, pues debemos de lavarnos las manos con agua y jabón constantemente. Si estamos utilizando, por ejemplo, un espacio para hacer nuestras tareas o donde estamos nosotros, pues tratarlo de desinfectar. Si podemos utilizar gel antibacterial, pues mejor. Y si vamos a salir de casa, pues no se nos olvide utilizar el cubrebocas, pues para protegernos a nosotros, a nuestra familia y a las personas que nos rodean. Entonces, chavos, en la plataforma les estaré dando las indicaciones de la actividad que vamos a realizar para el día de hoy. Sin más por el momento, me despido de ustedes. Bendiciones.